tiempo, costos y calidad de nuestros proyectos. A continuación, les muestro algunas reglas de etiqueta que vamos a estar manejando. Inicialmente, les indico nuestras redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter y Facebook, @cecipben, y la etiqueta que utilizaremos durante el webinar es Proyectos Ágiles. La cuenta en LinkedIn es Corporación CIPBEN. Las preguntas las pueden realizar por nuestras redes sociales utilizando la etiqueta Proyectos Ágiles. También las pueden hacer escribiendo a través del chat de esta sala. Al finalizar la charla tendremos la sesión de preguntas y respuestas y los Agile Coaching de CIPBEN estarán apoyándonos durante la ejecución del webinar para darle respuesta a algunas de las preguntas. Como la opinión de ustedes es muy importante para nosotros, también les estaremos enviando por el chat un link con una encuesta que deben llenar para así contribuir a la mejora continua de nuestros webinars. Tendremos un premio para la mayor participación y es una sesión virtual con un Agile Coaching con una duración de 30 minutos por esta misma sala a quien comparta más nuestra etiqueta Proyectos Ágiles. Al finalizar el webinar, daremos el resultado de quién es el ganador. La duración de la actividad es de 1 hora. Quiero mencionarles que este webinar será publicado en el canal de YouTube de Corporación CIPBEN para que puedan volver a visualizarlo, compartirlo y recomendarlo a personas que ustedes conozcan. Nos acompaña desde Venezuela nuestra Agile Coaching Andreina García. Ella es ingeniero en sistemas egresada de la UNEFA, de maestría de sistemas de calidad de la UCAP, tiene estudio y experiencia en coaching organizacional, es profesional con más de 8 años de experiencia en el mundo IT, es Agile Coaching en CIPBEN, es Scrum Master certificada por la Scrum Alliance, es agente de cambio en organizaciones hacia la transformación ágil de equipos, ejecutando mentoring, dinámicas y coaching de equipos bajo metodologías ágiles. Y algo muy importante, es apasionada por la agilidad y la enseñanza a través de la experiencia. Ahora sí, sin más preámbulos, les presento a nuestra agilista. Bienvenida, Andreina. Sí, buenos días, muchísimas gracias, bienvenidos todos. Vi del registro mucha gente, quisiera saber de dónde nos acompañan, a ver si activamos un poco el chat. Venezuela, Maracay, Ecuador, Caracas, Valencia, Costa Rica, Colombia, Chile, Zulia, Bolivia, México, Carrizal, Turmero, Panamá. Wow. Gracias de verdad, bienvenidos todos sean a este webinar de gestión de proyectos ágiles. Del contenido que vamos a ver durante estos 45 minutos aproximadamente van a ser ver lo que es la gerencia de proyectos predictivas, o lo que también conocemos como gerencia de proyectos tradicional, gerencia de proyectos adaptativas, que también la conocemos como gerencia de proyectos ágiles. Vamos a ver un poco las ventajas y los inconvenientes a las que ellas se enfrentan, y vamos a ver también cómo convive ese gerente de proyecto con esos roles de la agilidad, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que es esa pirámide de alcance, costo, tiempo y calidad, y un cierre. Si me dejan de escuchar o algo, por favor, me escriben por el chat, o si me dejan de ver, ¿ok? Cualquier inconveniente. Entonces, bueno, para empezar a hablar de gerencia de proyectos, yo les voy a dar un concepto que fue el que más me gustó de proyectos como tal. Pertenece a la PMI-ORG de América Latina y dice que un proyecto es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio o resultado, que es único. Es temporal, dado que tiene un comienzo y un fin, y por lo tanto tiene un alcance y un recurso definido. A mí la más sencilla y que tiene que ver mucho con el coaching es que todos nuestros clientes, proveedores, siempre tienen una situación actual y quieren lograr una situación deseada. Y en ese trayecto vamos a incorporar ese concepto de lo que es un proyecto. Cómo nosotros llevamos a nuestros clientes o a nuestros proveedores desde una situación actual a una situación deseada, a través de un proyecto.
Entonces, sería el objetivo principal de una gestión de proyectos? Entonces, debe de tener una estructura y tener esa organización. Muy importante es estandarizar, porque la idea es que no hagamos un solo proyecto, sino que tengamos muchos proyectos, por lo cual deberíamos repetir nuestros éxitos. Y como vamos a estar repitiendo nuestros éxitos, también tenemos que tener mejora continua. Entonces, la gestión de proyectos se basa en estos 4 objetivos y las más conocidas al aplicar gerencia de proyectos son 3. A pesar de que yo voy a profundizar solo en la predictiva y adaptativa, solo voy a hacer vamos a tener una lámina donde vamos a hablar de la iterativa. ¿En qué consiste, en grosso modo, lo que es la gerencia de proyectos predictiva? Yo tengo una necesidad, yo quiero elaborar algo, realizar un producto, un marcador, un sistema, cualquier cosa. La gerencia de proyectos predictiva trabaja con un modelo de trabajo muy conocido en el desarrollo de software que se llama cascada. Y las características básicas de esta gerencia de proyectos predictiva es que tiene varias etapas, como lo podemos ver en la lámina. Entonces tenemos una etapa donde vemos lo que son los requisitos, vemos qué es lo que quiere ese cliente, lo diseñamos, luego lo elaboramos, lo validamos y luego es que empezamos a ejecutarlo. Luego, cuando termina esa ejecución, es que logramos entregarle a nuestro cliente nuestro producto. ¿Qué pasa particularmente con esta gerencia de proyectos de tipo predictiva? Empezamos con una planificación que se hace al inicio, donde nosotros decimos que nos puede llevar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, X cantidad de tiempo para ejecutar cualquiera de nuestros proyectos. Pero esa planificación queda establecida como una pared allí. Una de las cosas o una de las aplicaciones que más se utiliza para la gerencia de proyectos predictiva es el project. Y como sé que tengo muchos amigos por ahí que son gerentes de proyectos, nuestra torturada línea base, ¿ok? Esa línea base que nosotros establecemos donde colocamos cuál es la planificación en la que nosotros creemos que se va a ejecutar nuestro proyecto. ¿Qué pasa en la realidad? Luego que nosotros hacemos déjame subirle un momentico volumen a esto por si acaso, okay. Luego que hacemos esta planificación y empezamos a ejecutarlo en la realidad, resulta que empezamos a desviarnos. A ver, ¿me escuchan ahora bien? Perfecto. Entonces, empezamos a desviarnos desde ese plan. Y las desviaciones empiezan a verse cada día más grandes, ¿no? Cuando hablamos de requerimiento, hablamos de un 10%, cuando vamos a análisis, vamos desviados a un 30%, y así hasta que logramos culminar, ¿ok?, nuestro proyecto y estamos en la etapa de prueba. Ya tuvimos un retraso considerable y resulta que en ese momento el cliente se da cuenta que tiene un cambio. Entonces ese cambio empieza a entrar nuevamente en la cola del requerimiento para pasar otra vez al análisis, para trabajar otra vez en el diseño. Otra cosa particular es que estos equipos son equipos separados. Cada equipo está en requerimientos, uno en análisis y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Se van pasando la pelota y terminamos con un equipo sumamente desgastado, sobre todo cuando tenemos cambios. La otra cosa es que tenemos... Ok, se cayó otra vez, ¿me recuperaron? Perfecto. Ok, entonces, cuando estos documentos que empieza a recibir el cliente, lo lleva a la mitad del proyecto, y ya empieza a angustiarse, ¿ok? Vamos a esperar, se cayó un poquito la conexión, pero ella va retomando poco a poco la imagen. Yo de todos modos no voy a pasar todavía la lámina. Entonces este cliente solo empieza a tener documentación, ¿ok? Hasta la etapa de diseño. Y luego es que en la construcción, ok, ya, por favor, confírmeme que todos me están escuchando. Ok, bien, perfecto. Entonces este cliente empieza a tener información sobre hasta el diseño y genera ansiedad.
Pero ¿cuáles son las cosas positivas de trabajar con este tipo de metodologías? Y lo cual yo creo que son recomendadas. Si yo tengo un proyecto que tenga un objetivo claro y sé lo que voy a ejecutar, el proyecto que voy a realizar, está claro desde el principio, no hay ninguna duda, el cliente está involucrado, está súper claro con lo que desea, entonces yo puedo aplicar una gestión de proyectos predictiva. Yo tengo una cantidad de personas que es específicamente la que voy a utilizar. Ya yo sé que para este proyecto me llevo 4 personas a utilizarlas. Para el presupuesto que voy a utilizar, yo sé exactamente lo que me voy a gastar. Tengo la documentación de cómo se hace y tengo los procesos claros. Yo creo que el mejor ejemplo para esto son cuando ejecutamos proyectos y lo vamos a ver, lo voy a detallar con algo muy sencillo, con la gente de nómina, la gente que paga la nómina. Sabe en qué tiempo lo tiene que hacer, sabe cuántas personas tiene que estar involucrada, bajo qué herramientas la van a utilizar, cuál es el proceso que tienen que llevar. Entonces, si yo quisiera llevar un macro proyecto donde yo soy una empresa que paga nómina, entonces yo puedo utilizar una gestión de proyectos de tipo tradicional. O si tengo un proyecto, o por ejemplo la Ford, que trabaja construyendo carros y tiene años haciendo, y tiene una línea específica, no cambia el proceso, no cambia las herramientas, entonces yo puedo llevarlo a través de una gerencia de proyectos tradicionales. Pero ¿qué cosas van en contra, ok? ¿O cuál es ese marcador que se pone en contra de este tipo de metodologías? Lo primero es que como yo al final es que el cliente, interactúo con el cliente para recibir ese feedback de cómo está surgiendo nuestro proyecto, entonces esos cambios tienden a ser muy engorrosos y tienden a impactar mucho al equipo, sobre todo en el tema motivacional. Entonces, si yo tengo un entorno que es muy cambiante, no debería de usar una gestión de proyectos predictiva. Entonces, ahora me voy con lo que es la gerencia de proyectos adaptativas. Entonces, una gestión de proyectos adaptativas va enfocada justamente a ir picando, ¿ok? Ese gran proyecto. ¿Se acuerdan que cuando yo coloqué en la lámina inicial había una cajita de regalo? Entonces ahora imagínense que esa cajita de regalo de verdad es el producto que yo estoy esperando. Entonces en la primera entrega, en la primera semana, yo voy a recibir la tapa de mi cajita. Y en la segunda ya va a tener la caja que la complementa para poder lograr tener mi caja de regalo. Es algo bien sencillo de identificar en cómo picar este proyecto, porque no lo vamos a decidir nosotros como ejecutores, sino que lo decide el cliente, qué es lo que él necesita primero. Entonces, cuando trabajamos con una gerencia de proyectos adaptativa en comparación a una gerencia de proyectos tradicional, incrementamos la satisfacción al cliente porque incorporamos los cambios mucho más temprano. Entonces el cliente tiene la oportunidad de ser un poco y tener un poco esa transparencia y ese contacto con el equipo para ir puliendo ese producto. Aparte que vas entregándole cosas ya antes y no esperas hasta finalizar el proyecto. Es por la forma en la que se maneja lo que es la gerencia de proyectos adaptativa. Y no estoy hablando todavía de ninguna metodología ágil, ¿ok? Estoy hablando simplemente de cómo voy picando mi proyecto para generarle entregas al cliente. ¿Cuáles son las cosas que van a favor para aplicar una gestión de proyectos adaptativas? Si yo tengo un objetivo que no está muy claro, el cliente no tiene todavía muy seguro qué es lo que quiere hacer. Él sabe que quiere un marcador, pero no está claro todavía en de qué color va a ser la tapa, en qué diseño va a tener la tapa. Entonces, pueden ocurrir cambios en el camino. Entonces, bajo esos entornos funciona muy bien una gerencia de proyectos adaptativa. Aparte de apoyar con la mejora continua. Yo hago una entrega al cliente y el cliente la mejora y me voy adaptando, entonces tengo adaptabilidad. Entonces hago que mi equipo sea flexible, ¿ok? Y pueda justamente ir adaptando nuestro producto para lograr esa satisfacción al cliente. ¿Qué requiere mucho esto? Comunicación. Si yo tengo un equipo que normalmente no está conectado, ¿ok? No está bien comunicado, no está bien integrado, va a ser muy difícil, ¿ok? Que este tipo de gerencias pueda llevarse a cabo. Pero ¿qué cosas van en contra de esta gestión de proyectos adaptativas? Voy a ver la siguiente lámina. Ok.
Entonces, ¿qué va en contra? Una de las cosas que requieres para poder aplicar esta gestión de proyectos es que necesitas que el equipo esté lo suficientemente integrado. Y no me permite con mucha facilidad un cambio de jugador. O sea, vamos a sacar el 34 para meter el 25, porque ese jugador que está dentro de ese equipo tiene una curva de aprendizaje y una adaptación al equipo. Entonces, eso va en contra de lo que sería una gestión de proyectos ágiles o adaptativas. No quiere decir que no se pueda hacer, pero digamos que es el talón de Aquiles allí, porque hay que agarrar ese recurso y nuevamente, ¿ok? Él tome esa curva de aprendizaje para que se adapte el equipo. Y la otra, que para mí a veces no es un marcador en contra, yo creo que las veces que he estado en gerencia de proyectos tradicionales, una de las cosas que es más importante es el tema de la planificación. Entonces, para este tipo de gerencia de proyectos necesitas planificar mucho. Yo creo que a todos los gerentes de proyectos nos tiene que gustar planificar. Y si somos agilistas, nos tiene que gustar doblemente más, porque empezamos a planificar mucho más. Entonces, estamos replanificando constantemente. Pero a veces eso a algunas personas les suele ser agotador. Por eso lo puse como marcadores en contra. Ok, les había hablado que habían tres. Ya vimos la adaptativa y vimos la predictiva. ¿Qué pasa con la iterativa? Todo está cambiando, todo va evolucionando. Actualmente la PMI también está cambiando. Y una de las cosas, y recuerdo cuando estuve en algunos proyectos, es que empezamos a picar también el proyecto. Y empezamos a tener fase 1, fase 2, fase 3, que eso se puede parecer en una metodología ágil como un Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3. Entonces, por eso les dije que no iba a profundizar mucho el iterativo, porque el iterativo es una mixta, es un híbrido, ¿ok?, entre la adaptativa y la predictiva, a pesar de que internamente funciona como una cascada, pero que se repite muchas veces. ¿Qué pasa en esta gestión de proyectos? Sea cual sea la que tome. Lo importante es que conozcamos cuál es el ADN de nuestra organización. Cada empresa, cada proyecto, cada situación es única, ¿ok? Requiere una adaptación específica. Necesita tener las herramientas específicas, las técnicas específicas, las personas correctas. Y eso nunca se repite en ninguna organización. SIGBEN no es igual a otra organización y otra organización tampoco es igual a SIGBEN. Y así pasa con cualquiera. Cada uno es un ser único. Así como somos seres únicos, nuestras empresas también son únicas. Por lo cual requiere un buen gestor de proyectos. Requiere una persona que tenga el conocimiento, la experiencia y las actitudes necesarias para poder detectar qué es lo que se nos adapta correctamente a nuestra organización. Y dije, cuando pensaba en esta lámina, digo, bueno, es decir, que no necesariamente tiene que ser agilidad. Sí, la verdad es que nuestra organización no necesariamente tiene que trabajar con agilidad. Si nuestro proyecto está adecuado, ¿ok?, a trabajar, con una metodología en cascada, porque no sufre cambios, es forzar a un equipo, forzar a una organización a trabajar, a reunirse, por ejemplo, si es un equipo de dos personas, a reunirse todos los días, a planificar todos los días, cuando ya saben lo que van a hacer, es un desgaste de tiempo. Entonces es la estrategia y digamos que la chispa que tiene que tener ese gestor de proyecto, ya sea que trabaje en tradicional o ya sea un Scrum Master que esté dentro de una organización, en detectar realmente qué es lo que le va bien a la organización y decidir cuál es la metodología con la que mejor trabaja. Y no solo la metodología, sino las herramientas para que el proyecto se pueda ejecutar. Cuando Katie daba la apertura, decía que al final, que el objetivo, en fin, es satisfacer al cliente. No importa con la gestión de proyecto con la que trabajemos. Lo importante es que nuestro cliente esté satisfecho. Entonces, si yo hablo de un gestor de proyectos,
dices, bueno, lo mío es lo ágil, a mí me va la agilidad. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo me transformo en un gerente ágil? Bueno, Andreina diría, eso del comando, por eso es que está ahí un soldadito, de te mando, haces esto, las asignaciones. No digo que las elimines rotundamente, pero empieza a confiar en el equipo. Y a medida que empieces a confiar en el equipo, empezamos a ceder ese comando y control que normalmente tienen los gerentes de proyecto. El resultado con esto es que cuando empoderamos a nuestro equipo y empezamos a confiar en nuestro equipo y empezamos que nuestro equipo empiece a tomar un poco más de decisiones involucradas en nuestro proyecto, empezamos a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque ellos son los que ejecutan. Ellos son los que realizan la actividad. Nosotros vamos a ser esas personas que lo acompañan y dar esa cara frente a un presidente, a un director, decirle cómo va nuestro equipo. Pero la idea es que si tú quieres empezar a ser un gerente de proyectos ágiles, tienes que empezar a empoderar a tu equipo. Sí. A ver, ajá. Entonces, ok, ya empecé a apoderar a mi equipo. ¿Dejo de ser un gerente de proyectos y me convierto en un Scrum Master? No lo sé. O quizás soy un Product Owner. Ok, ¿de qué depende esto? Esto va a depender simplemente de la habilidad del gerente de proyecto. Yo he tenido la suerte de contar con gerentes de proyectos que van siempre a esa parte de innovación, a lo ágil y siempre quieren innovar y hacer su trabajo de la mejor manera. Creo que me he topado con muchos así por mucha suerte y sé que muchos de los que están aquí también porque es el interés de esto es ver y autoevaluarnos. Así como vimos la organización y vimos el ADN, entonces ahora vemos como gerentes de proyecto. ¿En qué soy bueno? Soy bueno en conozco el producto, conozco el producto que estoy desarrollando, tengo bien claro lo que quiere el cliente. Entonces, ¿cuál es mi rol? Voy a ser product owner. ¿Qué es un product owner? Bueno, es el dueño del producto, es el que conoce el producto, es el que va a priorizar el producto. Ah, pero si resulta que yo no conozco mucho el producto, pero tengo un buen conocimiento técnico, estoy bien integrado con mi equipo, entonces, ¿qué hago? Voy a ser Scrum Master. Me voy a capacitar, me voy a preparar para tener esas habilidades de Scrum Master. ¿Ok? Entonces allí ya queda de decisión del gerente de proyecto si se convierte realmente en un rol o se puede quedar en el rol de gerente de proyecto y tener estas personas que lo apoyen. Que sí es importante, ¿ok? Cuando vayamos a elegir nuestra gestión de proyecto. Evaluar qué es lo que pasa con la complejidad, ¿ok? ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta realmente con respecto a este punto para empezar a ejecutar mis proyectos? Si yo tengo los requisitos claros, ¿qué tomo? A ver, vamos a escribir por el chat. Si yo tengo un requisito claro, tengo la tecnología claro y sé cuáles son las personas, entonces, ¿cuál es la herencia de proyecto que ustedes tomarían? Y aparte es corta. Muy bien. Aquí tengo, C. Figueredo me respondió ya predictiva, Dayana, Antonio. Y que Antonio no vamos por el ágil, no, predictiva, nos tomamos la predictiva. ¿Por qué? Porque no hay cambios, ya sabemos por dónde vamos a ir, es bastante secuencial, no tenemos por qué forzar a las reuniones, a hacer otras cosas que necesitan involucrar más tiempo cuando ya tenemos claras las actividades. Pero si tenemos un entorno que es muy cambiante, donde yo siempre digo, yo quiero una torta para mi papá, pero no dejo claro realmente de qué es la torta y cómo la quiero decorada, y puede ser que mañana vi una torta en Instagram y dije, wow, esta torta me encantó y se la llevé a mi hermana y le dije, quiero esta. Entonces empiezo a cambiarle el requisito. Entonces ella tiene que tener respuesta al cambio. Y aparte, se le dañó la batidora, no está segura si hacerlo con la batidora, si hacerlo con la paleta. Entonces, no estoy muy clara en la tecnología que voy a utilizar, no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, me voy por una ágil. Si tampoco tengo claro la cantidad de recursos que voy a utilizar, porque es la primera vez incluso que lo hago, y desconozco la complejidad, entonces me voy por una gestión de proyectos adaptativa. No los quiero tampoco encapsular y decir, bueno, es predictiva o adaptativa.
Vayan viendo con cuál se sientan más cómodos, ¿ok? Entonces, vamos a ver si pasa la lámina. ¿Cómo vamos? Estoy viendo varias preguntas por el chat que mi querida amiga Katie me va a ayudar luego a canalizar. Entonces, así como vamos viendo el tema de la complejidad y vimos cuál es el ADN de nuestra empresa, también tenemos que conocer cómo es nuestra pirámide y decir, bueno, yo tengo una empresa en que el costo y el tiempo no los puedo negociar. Entonces, ¿qué pasa con el alcance? ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a ceder o no para que mi proyecto se lleve a cabo? Esta decisión, ¿quién la tiene que tomar? Nuestro cliente. Bueno, mira, resulta que si tú quieres que esto se haga más rápido, te va a costar más, a pesar de que sea el mismo alcance. Pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar el alcance, verdad? Y quiero mantener los costos. Entonces puede ser que el tiempo sea mayor. Porque, no sé, voy a quitar personas, voy a poner personas. ¿Qué sí es importante? Y ahí se me mete la vena del sistema de calidad. Mantener siempre la calidad. Siempre hemos visto esta pirámide de alcance, costo y tiempo, pero se nos olvida ese pequeño detalle de la calidad. Y justamente en dónde va enfocado este webinar, a la satisfacción del cliente. Entonces, para nosotros, como gerentes de proyectos, no debe ser negociable la calidad, o no debería ser tan negociable. ¿Ok? Aquí hay un punto interesante de cómo se maneja en uno y en otro. En el caso de la gestión de proyectos predictiva, siempre el alcance, el tiempo, el costo está bien definido y está bien claro. En un contrato bien definido. Y negociarlo, incorporar ese cambio allí, es un poco más complicado. En el caso de la gestión de proyectos ágiles, ¿ok? Incluso por ahí espero tengamos pronto una charla de contratos ágiles, que justamente va enfocado a cómo elaboramos nuestros contratos, ¿ok? Con nuestros clientes, incluso también como proveedores, para que estas palancas puedan ser un poco más flexibles. ¿Qué sí es importante? Que si uno cambia, el otro tiene que cambiar, al menos uno va a cambiar y hay que estar consciente de eso. Sí, al final de la, del webinar vamos a tener una encuesta y ahí van a tener la oportunidad de ver qué otras cosas les gustaría ver en estos espacios. Entonces, ¿en dónde nos adaptamos mejor? ¿Ok? ¿Qué es lo que se nos va? Entonces, bueno, nos vamos por una tradicional, nos vamos por una AGE. Y hay una que no mencioné, que es un extremo. O sea, realmente no tengo claro el requisito, no tengo claro lo que voy a realizar, el objetivo no está muy claro, la solución no está muy clara. Entonces, hay otro tipo de metodologías que los pueden ayudar con esto, las cuales no mencioné aquí por alcance de tiempo, que tiene que ver con String Programming, y que está diseñada justamente para ese tipo de casos. Pero nos vamos a enfocar solamente en lo que es la gestión de tradicional y ágil. Entonces dice que yo, mientras más claro lo tengo, entonces me voy por el tradicional y cuando está un poco más difuso, entonces me voy por una ágil. Sí. Ya hemos visto qué tantas cosas tenemos que ver, de todo lo que tenemos que ver, el ADN, cuál gerencia de proyecto nos va, cómo tiene que ser el gerente de proyecto, pero entonces también vamos a ver las metodologías, porque vamos a suponer que nos vamos por las adaptativas y nos quedamos con las metodologías ágiles. Entonces ahora, ¿cuál uso? ¿Con cuál de ellas me quedo? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la que se adapta a mi equipo? Si tengo un caso que no conozco, entonces me voy por un Stream Programming. Si tengo casos como soporte, que las tareas son muy a demanda, entonces me voy por un Kanban o aplico un Scrumban. O si tengo claro el proyecto y lo que va a vender son iteraciones para ir entregándole cosas al cliente, entonces me voy por un Scrum. Entonces también vamos viendo, ¿ok? ¿Qué es lo que se nos va a adaptar a nosotros? ¿Qué es lo interesante de todo esto? ¿Y a dónde quiero llegar? Me he encontrado con gerentes de proyectos que son muy cerrados con su ideal y siempre les hago la misma invitación. No apliques todo de agilidad
porque agilidad no es una camisa de fuerza que tú te la tienes que poner y te queda, juro, no. Ve qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te gusta de la agilidad. A mí particularmente amo las retrospectivas. Entonces, ¿qué consiste en las retrospectivas? Bueno, me reúno con mi gente cada cierto tiempo y me recuerdo que por ahí lo vi por el chat, un amigo mío que es gerente de proyecto, y le decía, las lecciones aprendidas que ustedes levantan en un Excel y mayormente, en mis experiencias no tan buenas, las levantaban al final del proyecto y se perdía mucho la idea, levántalas con retrospectivas con cierta periodicidad. Y dices, bueno, cada 15 días voy a hacer una retrospectiva, invito a todo mi equipo, les traigo café, compartimos unas galletas y vemos qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien y cómo vamos a mejorar. Y ya con eso estamos aplicando un poquitico de agilidad, un poquitito nada más, en hacer las cosas simplemente diferentes. Ah, bueno, lo de las retrospectivas me está yendo súper bien. Bueno, entonces ahora, ¿con qué vamos? Vamos a seguir con el tema de confianza en el equipo. Si nosotros nos reunimos cada 15 días y hablamos un rato, nos sentimos en la confianza de poder decir las cosas que no estamos haciendo tan bien, empezamos a trabajar la confianza en el equipo. Adicional en eso, acompaña al equipo. Yo me recuerdo que cuando estaba en muchos proyectos llegaba el controller, no sé si está conectada porque la vi por allí, una chica que de verdad tiene mucho mi cariño y respeto, se llama Mayerlin, y ella era nuestra control en los proyectos y ella se sentaba al lado y te decía, oye, mira, ¿cómo vas? Y broma. Entonces hay gente que la trataba mal. Yo decía, pero es que si ese es su trabajo y el trabajo mío es ayudarle a que ella complemente su estadística para que pueda pasarlas al gerente de proyecto y el gerente de proyecto pasa a ser el presidente de la organización. Entonces, cuando ella se sentaba y empezaba a compartir, entonces empezamos a hacer extramuros, empezamos a acompañarnos en otras cosas. Bueno, tenemos que ir a trabajar al cliente, ella se iba con nosotros y empezó a integrarse más al equipo, a acompañarnos más. Y no aplica solo para el controller, sino también aplica para el gerente de proyecto. O sea, el gerente de proyecto no está en una cúspide aquí y el equipo está aquí abajo. No, intégrate con el equipo, acompáñalo en lo que está haciendo. Entonces ahí empezamos a ver, ¿ok? Cómo empiezas a aplicar también un poco de agilidad y cómo tu visión, ya sea con esa capacidad que tienes técnica o con esa capacidad de producto, puedes apoyar al equipo para lograr un mejor resultado. Y digamos que lo que requiere un poco más de compromiso y un poquito más de esfuerzo es trabajar con un tablero personal, es tener una columna de lo que tengo por hacer, en lo que estoy haciendo y en lo que ya terminé. Y revisar eso ya sea semanalmente, quincenalmente, irlo aplicando y ver cómo nos funciona. Si tu equipo logra también trabajar de esta manera, buenísimo, pero vamos a irlo haciendo paso a paso, o sea, poquito a poco. Y como dice el título de la lámina, o sea, no digas que no si no lo has probado. O sea, no digas que las retrospectivas no sirven si no haces una, ¿ok? No digas que el tablero no te funciona si realmente no lo estás utilizando. No digas que no puedes confiar en el equipo si realmente nunca has confiado en el equipo. Igual pasa con acompañarlos. Entonces es la invitación, y les hago la invitación, a que se incorporen, ¿ok? A todo este tema o a este puntito, a esos 4 piezas de rompecabezas, porque al fin de cuentas es todos para unos y uno para todos. A fin de cuentas todos somos un equipo, todos apuntamos a que nuestros proyectos salgan indiferentemente con la gestión de proyectos que estemos trabajando. Y el hecho de ya empezar a trabajar y visualizarnos como un equipo, ya estamos trabajando con gestión de proyectos ágiles, nos estamos adaptando, ¿ok? Entonces, el adaptarse es parte de una gestión de proyectos ágiles. Yo creo que mucho de la experiencia que he logrado tener con equipos, tanto que trabajan con gestión de proyectos predictiva y gestión de proyectos adaptativa, las mejores experiencias que he tenido para manejar, ¿ok? Un equipo, es que te involucres con el equipo y sientas y vivas lo que vive el equipo. Cuando el equipo se encuentra con un inconveniente y el gerente de proyecto está allí, o si es un caso que trabaja con metodologías ágiles, el Scrum Master está ahí, el Product Owner está allí, y es un equipo realmente el que está trabajando en función a algo, se obtienen resultados diferentes. Entonces,
si pensaste, dices, bueno, aplico gestión de proyectos predictiva y a lo mejor yo soy parte del equipo y yo no puedo decidir por el gerente de proyecto que sea una aplicación, que aplique una gerencia de proyectos ágiles. Entonces empiezas a aplicar un tablero, tú solito, y empiezas a hacerte retrospectivas, autorretrospectivas, qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, y cómo vas a cambiar. Y empiezas a generar visibilidad de tus cambios, ¿ok? Si no escuchas al equipo, me encantó eso que dice José Zambrano, si no escuchas al equipo, la adaptación cuesta. Y es así, es tal cual. Si no escuchas al equipo, si no ves qué es lo que está pasando en el equipo, es muy difícil adaptarse. Y no solo adaptarse entre personas, sino adaptarse a cualquier proyecto. El secreto de una gestión de proyectos exitosa, desde mi percepción, ¿ok? Es que tengan un equipo que realmente esté integrado y comprometido en lo que está haciendo, sin necesidad de tener ese comando y control, sin necesidad de aplastarlos, ¿ok? Con ideas, sino irlos acompañando poco a lo que ellos están haciendo. Un gerente de proyecto que se involucra en lo técnico, que conoce el producto, logra el objetivo. Así es, mi querido Eduardo, inteligencia colectiva. Entonces, bueno, esto es, a ver, mucho de lo que, o poco de lo que había preparado para ustedes. Mi invitación, no me ha dado chance de leer todas las cosas del chat. He visto algunas cositas así. Quiero invitarlos también para próximamente vamos a seguir con todos estos webinars. Pronto vamos a tener un webinar de integración continua en las bases de datos con mi amigo Eduardo Hurtado desde Bolivia, que lo vi por allí. Vamos a tener planificación ágil con mi presentadora del día de hoy, con Katie Jiménez. Y yo voy a regresar con el nuevo gerente. Y no ya hacia el área de proyectos, sino gerente en general. Y contándoles un poco más de lo que es la experiencia en el coaching y algunos tips de las cosas que he poco a poco aprendido en esta pequeña experiencia de aplicar agilidad. Y bueno, ahora sí viene el preguntarme es un delito para que me hagan preguntas. Le voy a hacer la invitación nuevamente. Ahí Tebar me está apoyando. Gracias, Tebar. Pasándoles el link de las encuestas. Para nosotros, de verdad, esto es muy importante para seguir mejorando y seguir creciendo y ver qué son las cosas que ustedes quisieran escuchar y temas que les gustaría que nosotros les compartiéramos así, bajo este mismo esquema. Y seguir creciendo en esta comunidad ágil que, como dice Katie al principio cuando decía todo ese resumen de mí, que me apasiona, y ver cómo seguimos creciendo y fomentando este tema, ¿sí? Entonces, Katie. Ok, inicia el ciclo de preguntas entonces. Tenemos 5 minutos para la sesión de preguntas si tienen alguna otra que realizar. Bueno, yo tengo por acá, tengo una que anoté de Edwin Rodríguez, el cual pide que le comentemos en una metodología ágil dónde es ideal dedicarse a la memoria del proyecto. Repítame, por favor. En una metodología ágil, ¿dónde es ideal dedicarse a la memoria del proyecto? Bueno, fíjate, cuando hablamos de metodología ágil no quiere decir que no evaluamos el histórico, ¿ok? De los proyectos que hemos ido trabajando. Una de las cosas que en metodologías ágil se utiliza para ir planificando y mejorando la planificación es justamente tener esa memoria, ¿ok? Tener eso que ocurrió. Una de las cosas que yo he aplicado mucho cuando llevamos acompañamientos a empresas es que ese gráfico de avance de cómo se llevó el proyecto en específico lo tenga siempre visible, desde que empezaron hasta que finalizaron. Al principio, pues si es un proyecto que nunca has realizado nada, o sea, no sabes ni siquiera por dónde empezar, no tienes una referencia y tu primera referencia va a ser lo que empieces a ejecutar. Entonces,
vas creando el histórico. Pero si ya lo has hecho antes, incluso si lo hiciste con una gerencia de proyectos predictivas, también es útil porque te sirve de referencia. Pero digamos que uno de los principales cambios que surgen cuando hablas de gestión de proyectos adaptativas es el tema de empoderar al equipo, y el equipo decide qué tanto y qué no tanto puede hacer y el tiempo en el que lo va a hacer. Entonces probablemente lo que tienes de la predictiva anterior no te sirva mucho, pero lo tienen de referencia. Entonces yo digo que siempre la memoria del proyecto tiene que estar allí y la vas a utilizar siempre, la tengas disponible y siempre sea la adecuada. Porque, por ejemplo, si yo tengo un proyecto que lo hice con un equipo específico, que tenía un skill específico y tenía unas habilidades específicas, obviamente no puedo utilizar esa memoria, ¿ok? O ese histórico para utilizarlo en este proyecto que tengo otras personas con otras agentes, o sea, con otro pensamiento, con otra tecnología, entonces no me sirve. Tiene que tener como las mismas condiciones para que puedas utilizarla en una gestión de proyectos adaptativa. Lo importante de la adaptativa es que poco a poco empiezas a ganar experiencia si es un proyecto que nunca aplicaste, y si es un proyecto que ya has aplicado, pues igualito empiezas a pulir. Recuérdense que les colocaba en el marcador en contra la replanificación. Aquí siempre estás planificando. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Katie. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Podrías darnos nombres de herramientas, por favor, para comenzar la transformación de gerente a Scrum Master? Bueno, hay muchas. Creo que ahí ahorita me pareció haber visto a Tebar que había colocado aquí algunas. Nosotros aquí en Corporación Sigben usamos RTC, que es una aplicación de IBM como tal. Y para mí, voy a casarme con mi marca, pero es una de las herramientas que he utilizado, que me parece que es mucho más completa, te permite hacer seguimiento, te permite incluso hacer aprobaciones. Si tú colocas un tiempo, se lo puedes pasar al supervisor para que lo apruebes, te permite ver el to-do, lo que estás haciendo, el que ya terminé, te permite ver los gráficos, o sea, es bastante completa, pero es paga. Como también la idea es apoyar todo el tema de software libre, tenemos Jira en una parte que es libre, porque hay una parte que también es paga. Vi por ahí que habían colocado Trello. Trello también aplica, pero Trello no es para un proyecto como tal muy grande. O sea, si nosotros vamos a ejecutar un proyecto de sistemas para desarrollar, no sé, un sistema de contabilidad, Trello no nos va a funcionar para muchas cosas, porque no te permite por lo menos el gráfico de avance, no te permite el tema de la priorización, que es muy importante. Pero hay muchos. También hay otro que incluso lo estuve viendo con un cliente, déjame recordar el nombre, que es de Microsoft. Si me ayudan aquí mis amigos Agile Coach, por favor. No me recuerdo ahorita el nombre. Tengo un lapsus allí. Bueno, aquí creo que Team Foundation, exactamente. Y de Team Foundation me gustó mucho la interfaz, es súper amigable, te permite ver los gráficos, el tema de las asignaciones también, pero también es paga. Entonces, la más utilizada es Jira. Si es un proyecto pequeño, Trello. Hay muchas en internet, pero les diría que se vayan, si es un proyecto grande, váyanse por Jira si necesitan que sea gratuito. Si es un proyecto pequeño o es algo personal, utilicen Trello. Asana también, hay muchísimas, de verdad que mi recomendada a nivel libre, Jira, y sí, y pagas, RTC o Team Foundation. Ok, aquí tenemos otra pregunta que nos hace Jonathan Pulido. ¿Hasta qué punto podemos ser adaptativos con relación al alcance? Bueno, todo depende, y por eso es que yo creo que ese tema de los contratos ágiles es necesario. Con respecto al alcance, y por ahí alguien comentó del manifiesto ágil, la colaboración con el cliente siempre está por encima de la negociación contractual, ¿no?
todo es negociable. ¿Qué te diría yo si aplicas una gestión de proyectos adaptativa? Tienes que estar apoyado, ¿ok?, en un contrato ágil. Si el alcance es muy variable, ¿ok?, o va a estar cambiando mucho. Porque tú negocias con el cliente y una de las cosas que he visto es que tú empiezas a decirle al cliente, yo te voy a realizar este producto, no dices que vas a realizar el producto, sino que vas a venderles el tiempo de elaboración. Cuando tienes un equipo maduro que es capaz de elaborar X cosas y X cantidad, si es en el equipo de manufactura, pues bueno, ellos son capaces de producir 20 tapas, o en, no sé, por minuto. Y si es en el área de software, pues tengo un equipo que tiene la capacidad de desarrollar en este lenguaje esto, o sea, en más o menos un puntaje en esta complejidad, ¿ok? Entonces, con respecto a eso, lo que haces es que apoyarte mucho en un contrato ágil donde lo que haces es vender el trabajo y el cliente pueda meter en esa caja qué es lo que se va llevando para ejecutar. Y si no es así, siempre evaluar qué tanto afecta, porque te acuerdas que cuando veíamos las palanquitas, vemos que si modificamos el alcance, algo de los otros dos tiene que cambiar. Entonces el cliente tiene que estar consciente de que si él me va a aumentar el alcance, pues el costo también probablemente va a crecer y el tiempo también va a crecer. Y entonces la calidad también debería de aumentar, ¿ok? Porque son más cosas por evaluar. Entonces, allí es un tema más de negociar con el cliente para que puedas realmente adaptarte a los cambios que él te está diciendo. Lo bueno de cuando lo haces en gerencia de proyectos adaptativos es que tienes pedazos pequeños o iteraciones pequeñas de 2 semanas, un mes, y ahí tienes tiempo para irte ajustando. Entonces, eso es lo que te ayuda realmente a adaptarte. Ok, preguntaba nuestra amiga Frangeli Zambrano por Twitter, ¿cuál es la diferencia entre la predictiva y la ágil? La principal diferencia es la forma en la que trabajan, ¿ok? Es el que uno trabaja con un modelo en cascada, o sea, paso a paso, donde cada equipo tiene una actividad específica, y en la adaptativa es un poco más mezclada, ¿ok? No hay un equipo de diseño, un equipo de desarrollo, un equipo de producción, por ejemplo, o sea, es un equipo completo que multifuncional, ¿ok?, que tiene habilidades en unas u otras más fuertes, pero se complementa. Y la principal también diferencia es que la entrega de un proyecto se hace al final. Si yo requiero mi caja de regalo, como lo mostraba en la lámina, me entregan la caja completa al final, ¿ok? Con la tapa y todo. Cuando lo hago con una adaptativa, puedo primero recibir la tapa, después puedo recibir el lazo, después la caja, después pintarla de azul. Entonces voy obteniendo entregables incrementalmente, ¿ok? Ok, bueno, por temas de tiempo no podremos responder a todas sus preguntas por esta vía, pero los estaremos contactando vía email para ello. Sí, hay una cosita. De todos modos, yo me voy a quedar un rato más en el chat y voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que vea por aquí, y las de Twitter sí las respondo al desconectarme, ¿ok? Entonces, eso. Ya va. Ok, quería hablarle un poco acerca de nuestros servicios. Nosotros tenemos talleres. En ellos se realiza la transferencia del conocimiento a través de una manera dinámica con actividades lúdicas, donde el participante aprende jugando. Tenemos eventos, que son actividades relacionadas con agilidad como Open Space y clínicas de Scrum. También tenemos los servicios de Agile Coaching. Estos servicios son para equipos que tienen cierto grado de madurez aplicando Scrum. Los especialistas en agilidad realizan el acompañamiento para el equipo de manera de potenciar los roles de Scrum Master, Pro Owner y equipo, así como las ceremonias que se deben llevar a cabo durante el Scrum, para que estén en la capacidad de llevar el equipo Scrum ellos solos. Otro servicio que tenemos es el Quick Assessment, el cual es un diagnóstico para saber el estado de la organización de manera de poder ofrecer el servicio de acuerdo a sus necesidades. Y tenemos el mentoring,
que es un acompañamiento de especialistas de agilidad que brindan asesoría al equipo de la organización en relación a las metodologías ágiles, bien sea Scrum, Lean, Kanban, entre otras. Se trabaja con un proyecto piloto aplicando Scrum. La otra parte importante es que nosotros nos adaptamos a las necesidades de la empresa. Ellos son quienes deciden el orden de nuestro servicio. Aprovecho para mencionarles que dentro de nuestros talleres también tenemos un taller de preparación para Scrum Master y Pro Owner y un taller de TDD, los cuales también son muy prácticos y ágiles. Bueno, les quiero mencionar el ganador de nuestra sesión con el Agile Coaching. Se llama Riejoven. Red de Innovación Estratégica por la Juventud para el Fortalecimiento Institucional de Organizaciones de Desarrollo Social que trabaja con jóvenes en Caracas. Bueno, nos estaremos comunicando con él para coordinar la sesión con el Agile Coaching de SIDBEN. Felicidades, Regen. Recuerden que este webinar será publicado en el canal de YouTube de Corporación SIDBEN. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Bueno, de nuevo, muchas gracias por su participación y que tengan un excelente día. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado en esta aventura. Y bueno, estamos en contacto por las redes sociales para seguirlos apoyando e impulsando todo este tema de agilidad. Y bueno, 1.000.000 de gracias a todos, gracias al equipo de SIDBEN por el apoyo, a Teo, a María Teresa, a Katie, a todos esos amigos que se conectaron por allí. Y bueno, y saludos para todas partes del mundo y que espero que les haya quedado un poquito de agilidad allí para que lo empiecen a probar y se apasionen por este mundo maravilloso. Gracias.